¿Qué tal, estudiantes del quinto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal para continuar con las clases en esta semana número 34, tema 31. Sustentamos la contribución de las mujeres científicas en el pensamiento y vida de las personas. La competencia a desarrollar es: explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad a desarrollar es: comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El propósito de la sesión de hoy es fundamentar las implicancias sociales del conocimiento científico y de las tecnologías en la cosmovisión y en la forma de vida de las personas, desde el aporte de las mujeres científicas. Entonces, estudiantes, vamos a seguir continuando con un tema relacionado al tema anterior. Vamos a seguir estudiando el aporte de las mujeres científicas. Recordemos un poco sobre el tema anterior, ¿verdad? El tema anterior hablamos sobre ciencia, quehacer científico, y también dimos unos, no pequeños, sino grandes ejemplos de mujeres que dieron muchos aportes a la ciencia. Hablamos que la ciencia son conocimientos, ¿verdad? Obtenidos por medio de la observación, la experimentación y también teorizando, ¿verdad? Todo esto nos ayuda a entender todo lo que pasa en el universo y también descubrir nuevos fenómenos del universo. La ciencia es el estudio de las leyes que rigen diversos aspectos de la naturaleza, la cual tiene como objetivo principal establecer un conjunto de conocimientos razonados y sistematizados. Y todo esto gracias al método científico, ¿verdad? Entonces, esto es la ciencia, ¿verdad? Gracias a la ciencia nosotros podemos entender todo lo que pasa y también descubrir, y con ayuda de la tecnología inventar, ¿verdad? Entonces también hemos visto, ¿verdad?, la biografía y los aportes de Marie Curie. La biografía y aportes de Lise Meitner, y también a la hija de Marie Curie, Irene Curie, y también a una científica peruana, Laura Esther Rodríguez, la primera mujer que estudió ciencias y la primera mujer médico de nuestro Perú. Muy bien, continuamos. Muy bien, estudiantes, hoy vamos a seguir viendo a más mujeres científicas. Nos hace mucha falta conocer a más mujeres científicas peruanas y del mundo. La mayoría de las preguntas van a ser para opinar. Muy bien, la primera pregunta: ¿qué opinas sobre la fecha especial del 11 de febrero y del Premio Nacional L'Oréal UNESCO Concitec? Muy bien. Para opinar sobre estos dos puntos, obviamente tenemos que saber qué se celebra el 11 de febrero y qué es el Premio Nacional L'Oréal UNESCO Concitec. Empezamos con el 11 de febrero. Con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en las ciencias de las mujeres y las niñas, y además para lograr la igualdad de género, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar en 2016 al 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En los últimos años, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo para inspirar y promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población y por consiguiente la mitad de su potencial. Su participación en el campo de las ciencias debe ser activa, ¿verdad? Recuerde que las mujeres aportan mucho en las ciencias. ¿Cuánto, cuánto nos hemos perdido a través de la historia de los aportes de la ciencia, ya que las mujeres no se les permitía estudiar o tenían mucha dificultad para ello? Es por eso que surgieron muy pocas científicas.
nuevamente, ¿verdad? ¿Cuánto nos hemos perdido? Si hubiesen salido más Marie Curie, más científicas como ella. Ojo, la capacidad del conocimiento lo tenían, pero la oportunidad no. Entonces van a opinar sobre esta fecha especial del 11 de febrero. ¿Qué les parece? Ahora, opinemos sobre el Premio Nacional L'Oreal. En el Perú, a fin de destacar la excelencia de la mujer en el quehacer científico y estimular a las científicas para que continúen con sus investigaciones, se otorga el Premio Nacional L'Oreal UNESCO Concitec, Academia Nacional de Ciencia por las Mujeres en la Ciencia. Además, se trata de visibilizar y crear conciencia sobre su talento e inspirar a más mujeres, con la convicción de que el mundo necesita ciencia y la ciencia necesita de más mujeres. Es así que en los últimos años se ha reconocido la trayectoria de científicas peruanas y su valioso aporte al desarrollo del Perú y el mundo. En ese sentido, se plantea el reto de fundamentar cómo los aportes de las científicas contribuyen a cambiar la forma de pensar y la vida de las personas y también a destacar su talento. Muy bien, estudiantes, quiero en esta primera pregunta la opinión sobre estos dos puntos, sobre la fecha del 11 de febrero. Recuerden que el 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Qué opinan de ese día? Y también sobre el premio que se da aquí en Perú a las mujeres científicas por su gran labor, el Premio Nacional L'Oreal UNESCO Concitec. Muy bien, ¿qué opinan de estos dos puntos? ¿Qué les parece? Seguimos con la segunda pregunta. ¿Cómo la ciencia y tecnología está presente en nuestras vidas? ¿Y cómo influyen en nuestra vida? Yo voy a responder a la primera pregunta. ¿Cómo la ciencia y tecnología están presentes en nuestra vida? Ustedes van a completar la pregunta con cómo influencian nuestras vidas. Muy bien. Todos sabemos que ya la ciencia está involucrada en nuestra vida o nuestra vida ya está involucrada en la ciencia, ¿verdad? Recuerden que la ciencia es algo importante, es algo valioso. La ciencia ayuda al desarrollo en general. La ciencia está presente en nuestras vidas, obviamente. Está presente en la salud. Está presente en los recursos alimenticios y energéticos. Está presente en la conservación del medio ambiente. Está presente en el transporte. Está presente en el medio de comunicación. Está presente en muchas áreas, en muchos aspectos de nuestra vida. Recuerden que cuando hablamos de salud, si surge alguna enfermedad, obviamente la ciencia se encarga de buscar esa cura, ¿verdad? Gracias a la ciencia tenemos vacunas, tenemos pastillas, tenemos infinidad de medicamentos para mejorar nuestra salud. Entonces nosotros constantemente estamos viviendo con la ciencia con respecto a la salud. Siempre nos enfermamos, siempre un familiar está enfermo. Estamos acudiendo a la ciencia. También cuando hablamos de transporte, ¿verdad? Gracias a la ciencia podemos transportarnos rápidamente y cómodamente. Gracias a la ciencia existen los aviones, los automóviles o cualquier otro vehículo donde se transportan. Entonces nos da mejor calidad de vida. Gracias a la ciencia nosotros nos podemos comunicar. Antes no se podía eso. Hoy en día te puedes comunicar con cualquier familiar, con cualquier persona, esté en el país que esté. No importa la lejanía. Nos podemos comunicar mediante el internet, mediante los celulares. En la alimentación igualmente. Gracias a la tecnología nosotros podemos conservar por mucho más tiempo los alimentos. Quieren ir de viaje, quieren ir a una excursión. Hay alimentos envasados, enlatados, conservas, etcétera. Entonces sí, la ciencia está, y la ciencia y tecnología sí están dentro de nuestras vidas constantemente. Ahora, ¿y cómo la ciencia y tecnología influyen en nuestra vida? Ustedes van a colocar esa respuesta.
¿Influyen? Obviamente influyen, ¿verdad? Nos dan mejor calidad de vida. Gracias a la ciencia y tecnología, influye en nuestra educación, ¿verdad? Gracias a los diferentes aparatos tecnológicos, el Internet, sí influyen en todos los aspectos de nuestra vida. Van a colocar su respuesta. Siguiente pregunta. ¿Qué les parece el trabajo de la doctora Lena? A ver, empezamos con las mujeres científicas peruanas. Muy bien. Ustedes van a dar una opinión sobre el trabajo de esta doctora. Vamos a ver en qué consiste su trabajo y una pequeña biografía. Doctora Lena Galvez Ranilla. Es arequipeña, ingeniera en industria alimentaria. Su línea de investigación se relaciona con la bioquímica y biotecnología, aplicada al estudio de alimentos funcionales y compuestos bioactivos. Vamos a después mencionar cuáles son los elementos o compuestos bioactivos. De toda nuestra diversidad. Se ha especializado en el análisis de plantas y alimentos para el desarrollo de compuestos con potencial impacto en la salud. Entonces, ella se ha especializado en alimentos que tienen un gran impacto en nuestra salud. Obviamente va a tener un gran beneficio para nuestra salud. Las sustancias bioactivas están presentes en algunos alimentos y son beneficiosas para nuestra salud. Está estudiando estas sustancias. Uno de sus estudios fue a dar respuestas a la gran pregunta: ¿encierra el maíz peruano y sus antioxidantes fenólicos la clave para el manejo potencial de la hiperglucemia y la obesidad? Recuerdan, cuando hablamos de hiperglucemia, estamos hablando de un elevada cantidad de azúcar en la sangre, y también la obesidad. Entonces, ella está estudiando, ojo, al maíz peruano y sus antioxidantes, está estudiando a estos compuestos bioactivos. Muchos alimentos tienen estos compuestos bioactivos. Por ejemplo, los alimentos de color verde tienen luteína, los alimentos de color rojo, licopeno, y así sucesivamente todos los alimentos van a tener este tipo de sustancias. Obviamente son saludables, pero ella se está especializando en el maíz. Muy bien. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué les parece el trabajo de la doctora Elena? Recuerden que ella está trabajando para nuestra salud, en especial para evitar la hiperglucemia y la obesidad, y su relación con el maíz peruano y sus antioxidantes. Entonces, ustedes van a responder a la pregunta, ¿verdad? ¿Qué les parece el trabajo de la doctora Elena? Y van a colocar sus respuestas. Recuerdan, respuestas concisas, 3 líneas, respuestas cortas. Siguiente pregunta. ¿A qué problema busca dar respuesta la doctora María Rivera? ¿A qué problema busca dar respuesta? Entonces, vamos a ver. Doctora María Rivera Chira, doctora en ciencias, es reconocida por su trayectoria profesional en la que destaca sus indagaciones sobre la vida en las alturas, lo que le permitió promover la aplicación del test de tolerancia a la hipoxia aguda, así como tratamientos para el mal de montaña, y aliviar este problema de salud crónica en la población andina. La hipoxia aguda es un estado de deficiencia de oxígeno en la sangre. Entonces, cuando a nosotros nos falta o no hay tanto oxígeno en la sangre, a este mal se le llama hipoxia aguda. Mira, y está indagando sobre la vida en las alturas. Recuerdan que en las alturas hay menos cantidad de oxígeno. Cuanto más cerca al mar, hay más cantidad de oxígeno. Te vas a la sierra, el oxígeno baja. Entonces, ella está investigando esto. Esta deficiencia de oxígeno puede ser debida a muchas causas, entre ellas la exposición a grandes alturas, viajando a la sierra, ¿verdad? O conocido como el mal de montaña, ¿verdad? El famoso soroche. Entonces, ¿a qué problema busca dar respuesta la doctora María Rivera?
Analizan bien el texto y dan su respuesta, ¿verdad? Recuerda que está relacionado a la falta de oxígeno. Científica peruana Sara Purka. A ver. Estudiantes, van a leer este texto y aquí van a ver 3 preguntas relacionadas al texto, relacionadas a Sara Purka. Ella es ingeniera pesquera nacida en Lima. Desde hace 14 años investiga los mares, sus costas y las especies que las habitan, aplicando matemática y haciendo uso de herramientas como radares. Vigila los cambios en el océano y sus especies. Intenta averiguar por qué cada verano es diferente, cómo son de intensos los fenómenos el niño o la niña en función de sus variaciones de temperatura en la superficie del mar y lo que ello conlleva. Observa las consecuencias del cambio climático y, lo que es más importante, intenta buscar soluciones. En los últimos años, junto con un equipo de investigadores, recorre las playas del Perú de noche para buscar micropartículas de plástico, el plástico que ustedes arrojan. Para ello, separan porciones de arena, retiran los residuos grandes y filtran y obtienen diminutos trozos de plástico, con poder de destruir todo el ecosistema marino. ¿Cómo nos puede afectar esos trozos tan pequeños? Las micropartículas de plástico que están presentes en el agua de los océanos ocasionan que organismos como el zooplancton o el fitoplancton se alimenten de ellos y queden en sus sistemas. Y de ese modo, recuerdan que el zooplancton y fitoplancton son el principal alimento de los peces. Y de ese modo se introduce en la cadena trófica. El pez se come el plancton, el hombre se come el pez y como resultado de este proceso alimentario, el ser humano lo va acumulando en su interior a lo largo de la vida. Es decir, estamos también consumiendo plástico, ya que los jugos gástricos no pueden descomponerlo. Es decir, afecta al todo el ecosistema, incluido nosotros, señala la científica. Ese plástico que tú cuando vas a la playa arrojas al mar o lo dejas en la orilla del mar, las olas o la marea lo introduce dentro del mar. Ese plástico que tú botas en el río también. Entonces, estudiantes, esto es lo que está investigando la científica peruana Sara Purka. Ustedes van a responder estas 3 preguntas. ¿Qué actividades científicas realiza Sara Purka? ¿Qué pregunta buscará responder Sara Purka? ¿Qué problema se planteará resolver Sara Purka? Van a responder estas 3 preguntas, estudiantes, a partir de este texto. Seguimos, pero ya no con científicas peruanas. Ahora vamos a poner como ejemplo unas otras científicas, y estas científicas fueron ganadoras del premio Nobel. Muy bien. ¿Cómo la investigación de Gertrude y Dion ayudará a las personas? Ustedes van a responder a esta pregunta. ¿Cómo las investigaciones que hizo Gertrude va a ayudarnos a nosotros? Leemos el texto. Ella es bioquímica y farmacóloga de Estados Unidos. Recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus descubrimientos de los principios claves sobre el desarrollo y el tratamiento de medicamentos. Descubrió tratamientos para la leucemia, el famoso cáncer a la sangre, la malaria e infecciones urinarias. Muy bien, desarrolló medicamentos para estas enfermedades. En una época en la que aún no se conocían bien los ácidos nucleicos, planteó una hipótesis. Si las células de los seres vivos necesitaban sintetizar ácidos nucleicos, podían bloquear de algún modo el crecimiento de bacterias, parásitos o células cancerosas, cuyo metabolismo es más rápido que el de las células sanas, introduciendo piezas erróneas en el organismo. Esa fue su hipótesis. Entonces, él quiso evitar estas enfermedades, ¿verdad? Este tipo de cáncer. Y Dion y sus compañeros de investigación utilizaron las diferencias bioquímicas entre las células humanas normales y patógenas
es decir, agentes causantes de enfermedades, para diseñar fármacos, se refiere a pastillas, medicamentos, que pudieran eliminar o inhibir la reproducción de patógenos sin dañar las células huésped. Recuerda cuando hablamos de reproducción de patógenos, de reproducción de enfermedades. Entonces, eso fue lo que investigó Gertrudis. Ahora, ustedes van a responder, ¿cómo ayudará a las personas? Nuevamente leen el texto, analizan bien el texto y dan sus respuestas. Recuerda que ella empezó a desarrollar enfermedades para diferentes tratamientos como la leucemia, cáncer a la sangre, la malaria, infecciones urinarias. Todo ese trabajo a partir de los ácidos nucleicos. Ustedes ya saben qué son los ácidos nucleicos. Nos encontramos en nuestras células, ¿verdad? En nuestro núcleo, componentes de nuestro ADN. Muy bien, estudiantes. Analizamos también estas preguntas. ¿Cómo creen que contribuyen las investigaciones de las científicas peruanas en la vida de las personas? Van a dar sus respuestas. Ya hemos visto 3 científicas peruanas. Van a leer o van a recordar lo que leyeron de esas 3 científicas peruanas y van a responder a esta pregunta. ¿Cómo creen que contribuyen sus investigaciones de las científicas peruanas en la vida de las personas? Una respuesta clara y concisa, por favor. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de estos descubrimientos científicos realizados por mujeres científicas? Recuerden, nos estamos refiriendo a las ganadoras del premio Nobel. Entonces van a leer en el texto que les he enviado también más científicas ganadoras del premio Nobel. Van a leer y van a dar su respuesta. ¿Por qué es importante los descubrimientos que hicieron ellas? Para terminar, ustedes van a responder estas preguntas. ¿Qué opinas del aporte de las mujeres en la ciencia? Una opinión. ¿Qué opinan? Es muy valioso, ¿verdad? Entonces van a dar una pequeña opinión. Por último, ¿cuál es la relevancia de las actividades científicas que realizan las mujeres? O sea, ¿cuál es lo importante? ¿Y cómo la ciencia podría contribuir a la no violencia de niñas, adolescentes y mujeres? ¿Cómo creen estudiantes que la ciencia va a contribuir a que ya no haya más violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres? ¿Verdad? Son grandes mujeres científicas. Todas las personas y todas las mujeres que se dedican a la ciencia obviamente son admiradas. A una persona que admiras